El que les habla realizó el día sábado donde se presentaron a los especialistas en ideología de género. Hablamos de Agustín Laje y Nicolás Márquez, estos especialistas politólogos argentinos que están muy dedicados en estudiar, en investigar sobre estas nuevas políticas que están adoptando distintos gobiernos del mundo en difundir el plan de igualdad de género, que a simple vista podría parecer igualdad de oportunidades tanto para hombres y mujeres, tal como lo menciona el mismo gobierno peruano que encabeza Martín Vizcarra, pero en realidad es para incluir a los LGTB y tener derechos extra de lo que está permitido, de lo que está en la propia Constitución, que garantiza el respeto, la igualdad tanto para hombres y mujeres. Detrás de esto está diferentes grupos feministas que están al acecho, están a la expectativa, exigiendo a cada estado de lo que ellos llaman derechos, o sea, el derecho, lo que, como ellas dicen, de abortar, de la igualdad de género, porque eso es lo que más reclaman. Y aquí también el Perú, siendo un país conservador a comparación de los demás países de la región, pero también estos grupos feministas han estado imitando lo negativo a países como México, como Argentina, como España, como Chile, que ahora también se ha vuelto, está con esta ola. Países como España han estado influenciando también a estos grupos feministas aquí en nuestro país, y en las marchas que hay, y también están incluidos los transexuales, todas las personas que tienen estas fantasías, cuando en realidad son hombres y mujeres nada más, pero ellos reclaman estos derechos extras. Y así que desde acá les animo a que usted también pueda tomar esta iniciativa de investigar. ¿Por qué? Porque parece inofensivo, o parece, por ejemplo, que esto que sucede en Europa o sucede en otros países y que aquí en el Perú no, pero el plan de igualdad de género, eso lo está aplicando ya desde el que entró Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, y con el presidente actual Martín Vizcarra ha estado continuando con este plan de ideologizar a la gente, confundir tanto otros medios que son de hecho seculares. Pero aquí también damos estas coberturas, también una forma de diferenciarnos a los otros colegas que están dando su apoyo, su respaldo de forma muy parcializada a algo que es anticientífico. Es por eso que el día sábado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad más antigua de América, se presentaron estos especialistas argentinos que antes también habían publicado el libro, un libro del cual ellos manifiestan cómo la izquierda ha ido cambiando su postura, y ahora la izquierda actual están apoyando estos grupos feministas, estos grupos LGTB. En realidad, como dijo Agustín Laje el mismo día sábado, los utilizan para sus fines políticos, estar en contra de la derecha. Los utilizan también para estar en contra de la iglesia, porque ellos, cuando mencionan de que piden tolerancia, respeto, ellos han estado atacando, pero como cristianos también debemos estar compartiendo el evangelio, pero estos grupos también han rechazado, y por eso que se comportan así. Y una muestra fue el día sábado,
en el auditorio principal de la Universidad Mayor de San Marcos, el auditorio Rosa del Arco, donde la gente estaba, y también el que les habla, estábamos haciendo cola para ingresar, y habían ido estos grupos feministas a decir fuera de San Marcos, y decir cosas muy malas, pero también estaban los ex LGTB, o sea, de repente usted no conoce, no sabe muy bien, y aquí hace unos años se creó una ONG que es los ex LGTB, que además son cristianos, también asisten a iglesias evangélicas, y estuvieron ahí para hacer frente, o sea, en frente de la defensa, y ya que los otros grupos, que era la oposición, habían ido, pero habían ido así como unas 35, a menos, más de 40 no pasan, pero habían llevado megáfono y estaban haciendo bulla, y más que nada eran feministas y también eran homosexuales, pero la mayoría, a ver, si fueron como 35, la mayoría sí habrán sido como 25 chicas, así de entre edades de 18 a 25, ya de 30, ya 18 a 30 ya, o sea, jóvenes, diciendo que fuera su religión, fuera y que tienen derecho a votar, y que ustedes vienen a discriminar, y así diferentes frases fuera de sí, porque en realidad lo que se quería llevar es una conferencia pacífica, una conferencia tranquila, donde se pueda expresar cada uno, pero no, como es universidad, también hay universidad de ideas, pero que se pueden demostrar, y en cambio ellos y la misma Universidad San Marcos han estado adoptando los estudios de maestría de género, también en ciencias sociales, incluyendo los estudios de género, también la Universidad Católica, adoptando todas estas ideologías extranjeras, y lo están poniendo como estudio, pero, o sea, estos no tiene una base científica, porque es de cómo uno se percibe, o sea, como uno autopercibe, o sea, como uno se siente, eso se guía, pero uno se puede sentir tal, uno se puede sentir que es carro, uno sentir que es micrófono, pero ellos apoyan de que un hombre puede sentir mujer, y entonces ahí ya puede cambiar de sexo, pero ellos dicen género. Entonces, vamos a ver, como les dije, el que les habla estuvo cubriendo este evento, y casi ningún medio estuvo, pero Actualidad Noticiosa sí estuvo. Ahí San Marcos queda bastante lejos, queda casi en el Callao, pero igual no fue impedimento para estar las casi 4 horas que duró el evento, y traerles imágenes, videos, y explicarles más que nada cómo es, pues, ¿no? Porque también los otros medios se aprovechan de que por A o por B, no sé, aquí la gente no investigue, o sea, no conoce, y por eso se dejan engañar por el enfoque de género. Entonces, vamos a estar viendo diferentes imágenes, videos, pero vamos a observar un video intro de lo que trata, y además ustedes de repente no conocen a Agustín Laje, y él nos explica en el siguiente video, en forma muy resumida, los detalles, cómo se está moviendo el mundo en estos temas, y cómo países cristianos de Europa ahora están adoptando estas ideologías muy negativas, y las enseñan a los menores de edad. Vamos a ver el video intro. El mundo se levanta contra la ideología de género. Sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género?
Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe, rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Y ejemplos como este, que evidentemente es algo exagerado, se dan en otro nivel en nuestros países más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo, mi país, Argentina. Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio, muy perezoso, dice, no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser, no solamente para mí mismo, sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al Estado, se cambió su sexo frente al Estado, estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión pública que se llama Todes. Sí, Todes, porque ahora todos somos tan tontos que no sabíamos hablar y estas élites iluminadas de la ideología de género nos van a reeducar en nuestra forma de hablar. Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo y en la Argentina ya lo estamos pagando con nuestros propios impuestos. Veamos otro tipo de ejemplo, un caso argentino, el de Babi Echecopar, un periodista, locutor, tiene un programa de radio, fue muy crítico con las feministas y recibió una sanción de la justicia. La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar que él tiene que darle un espacio
en su programa radial a feministas y, entre comillas, especialistas en género, durante X cantidad de minutos todos los días. Babi Echecopar y todo su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas de género antes, durante y después de su participación. En Europa, por supuesto, esto adquiere ribetes más radicales. Veamos el caso de Suecia. El partido de izquierda recientemente propuso una ley para obligar a los hombres a orinar sentados en los baños públicos. Consideremos también el caso de Hazte Oír, la ONG española que en marzo del 2017 lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. De inmediato, un juez emitió una orden para inmovilizar el autobús, afectando la libertad de circulación y de expresión de Hazte Oír, bajo la presuposición de que decir semejante cosa era un crimen de odio. Después de todo, según la ideología de género, existen niñas con pene y niños con vagina. En febrero de 2019, el gobierno socialista español terminó retirándole a Hazte Oír su utilidad pública precisamente por criticar el dogma de género. Mientras tanto, en el País Vasco se ha pedido la prohibición del fútbol como deporte en los colegios porque se dice que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. ¿Tanto se mete el Estado en tu vida bajo la hegemonía de la ideología de género que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense? Allí, un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilicen pronombres de género equivocados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo, llamándome Agustín, si en Canadá digo que en verdad soy Agustina y me autopercibo como una mujer, y un canadiense se confunde y me trata a mí como él en vez de ella, yo podría judicializarlo y él podría terminar hasta 6 meses preso por no aplicar el pronombre de género correcto respecto de mi nueva identidad de género. Pensemos, si no, en otro reciente caso de la Argentina. Florencia de la B, un travesti muy famoso de mi país, recientemente en la ciudad de Carlos Paz ganó el premio a la actriz del año. A un locutor cordobés se le cruzó por la cabeza criticar esa premiación alegando que el premio a la actriz del año correspondía a una mujer. Hoy ese locutor está enfrentando un proceso judicial y ha sido ya castigado por instituciones estatales por expresar su opinión al respecto. Los ejemplos abundan y llevaría horas enunciarlos todos. Lo bueno es que en América Latina tenemos todavía la posibilidad de levantarnos. Todavía estamos a tiempo para decirle no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La ideología de género ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página y se encuentra en todos los casos con una nueva prohibición. Se encuentra con un Estado avasallando los derechos individuales de sus ciudadanos, aumentándole los impuestos, diciéndoles qué pensar, qué no pensar, cómo hablar y cómo no hablar. Nadie que defienda verdaderamente la libertad individual puede estar en favor de una ideología que no solamente amplifica las dimensiones del Estado, sino que se mete con lo más íntimo del ser humano. Y así hemos visto este video donde Agustín Lange, este especialista politólogo argentino, explicaba en forma resumida cómo se aplica la ideología de género en diversas partes del mundo, y esto es lo que está queriendo hacer el presidente Martín Vizcarra y el gobierno en sí, presionado por distintos grupos internacionales, feministas, ONG también pro LGTB y así. Entonces vamos a ver el siguiente video. Ya vamos a hablar de la conferencia, pero como les dije, ellos escribieron el libro de la nueva izquierda. O sea, ¿en qué consiste? Consiste en que anteriormente los izquierdistas también, y el libro, en la portada está la imagen del Che Guevara, que ya todo el mundo conoce, ya, bueno, la gran mayoría del mundo conoce quién fue el Che Guevara. Él odiaba, detestaba a los gays.
y tal como nos explicó Agustín Laje, y en su portada aparece él como pintado con lápiz, con labial, pintado de rojo. ¿Y por qué? Porque ahora la izquierda ha optado estas posturas y siendo algo muy contrario de como era anteriormente. Igual el mismo régimen de Fidel Castro en Cuba, ellos no querían para nada a los grupos LGTB y les hacía la vida imposible. Pero después esto fue cambiando después de la creación del foro de Sao Paulo a comienzos de los 90, porque querían reinventarse. Pero vamos a ver en qué consistieron las antiguas izquierdas en este video, que es una parte de la conferencia. Como les dije, la conferencia duró como 3 horas. Pero aquí tenemos por partes, vamos a estar pasándoles, porque si pasamos todo, o sea, o varias partes, nos pasaríamos más de la hora. Pero vamos a ver esta primera parte y cómo eran las antiguas izquierdas. Lenin, Stalin, la Unión Soviética, Mao Zedong en la China comunista, Fidel Castro, el Che Guevara en Cuba, la FARC y las guerrillas en general en América Latina. Ustedes tuvieron a Sendero Luminoso. Es decir, eso fue la izquierda. Vamos para atrás. Que estaban fundamentalmente inspiradas en la filosofía social. Soviética, Mao Zedong en la China comunista, Fidel Castro, el Che Guevara en Cuba, la FARC y las guerrillas en general en América Latina. Ustedes tuvieron a Sendero Luminoso. Es decir, eso fue la vieja izquierda. Vamos para atrás. Que estaban fundamentalmente inspiradas en la filosofía social de Carlos Marx y su socio intelectual y financista Federico Engels. Pero sobre todo la filosofía proviene de Marx, por eso su filosofía se llama marxismo. El marxismo clásico inspiró una visión de la sociedad, de la política y de la historia en esas viejas izquierdas que articuló una estrategia revolucionaria. ¿Cómo miraba la sociedad Marx? Lo vamos a hacer bien simple con un esquema. La miraba como si fuese una casa de 2 pisos, ¿ok? El primer piso sostiene el segundo piso, como en cualquier casa. ¿Qué es el primer piso para Marx? Es algo que él llamó estructura o base. Base o estructura. ¿Qué es el segundo piso para Marx? Es algo que él llamó superestructura. ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Que la base o la estructura refiere a la estructura económica, el sistema económico de una sociedad. Para Marx, el sistema económico era estructurante. El sistema económico generaba todo lo demás, todo lo que enriquecía a la sociedad, digamos, la moral, el derecho, la cultura, la religión, el arte, digamos, todo aquello que era epifenoménico, todo aquello que era intangible, se ubicaba en el segundo piso que él llamó superestructura, ¿ok? Entonces tenemos una estructura económica real, material, relaciones productivas, tecnologías de la producción, cosas que se pueden tocar, y tenemos en un segundo piso cosas que no se pueden tocar: moral, derecho, religión, arte, filosofía, etcétera, etcétera. A ver si me están siguiendo. Esto es una pregunta que va para ustedes. Si nosotros somos marxistas, estamos por ejemplo en la década del 40, ¿ok? Creemos que la sociedad funciona de esta forma y queremos hacer una revolución, lo cual significa que queremos destrozar esta sociedad para, sobre sus escombros, levantar una nueva. ¿Cómo hacemos para derribar la sociedad? ¿Dónde ponemos la bomba? ¿En el primer piso o en el segundo piso de la casa? En el primer piso, evidentemente, por 2 razones. Primero, porque el primero sostiene el segundo. Y en segundo término, porque en el segundo ni siquiera tenemos cosas tangibles reales. Son meros reflejos de un sistema económico que genera
esos artilugios culturales simplemente para mantener la dominación. Esa es la idea del marxismo clásico. Pero ¿qué pasó? Para Marx y su filosofía de la historia, el socialismo era inevitable. ¿Por qué razón? Porque bajo un régimen capitalista, las condiciones de vida del obrero iban a empeorar cada vez más. El obrero iba a ser... Vamos a ingresar a una pausa aquí en su programa Actualidad Noticiosa, que se transmite por Radio El Sembrador 590M, para después regresar con más grabaciones, con más videos de lo que fue esta conferencia del pasado sábado. Hola amigos y amigas, te habla Orlando Burgos y te quiero invitar para Mañanas de Victoria. Todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Por aquí por El Sembrador Radio y Televisión. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Nunca tu mañana será igual. Nos puedes ver también a través de las redes sociales, el Facebook Live y también a través del sembradortv.com. Así que todos los días, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, Mañanas de Victoria. Te espero. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, hermano, amigo, que nos estás viendo en esta hora. Habla la misionera puertorriqueña Evelyn Centeno de Burgos, que te quiero hablar en este momento acerca de cómo adquirir el libro El Último Misionero en forma digital. Y te estoy invitando para que vengas conmigo y veas cómo se hace. Pues vamos, el paso número 1. Tienes tu buscador en tu computadora y ahí vas a escribir amazon.com. Amazon.com y le das Enter y te va a aparecer la página de Amazon.com. Luego de esto, en el buscador dentro de la página, escribes el nombre del libro, el espacio último espacio misionero, le das buscar y ahí automáticamente sale la página donde empieza a ver el libro, lo ves, la portada y procedes entonces a seguir los pasos que te indica la página amazon.com. Dios te bendiga, espero que adquieras este libro, que es una bendición, te va a ayudar a crecer como cristiano, como líder, así que disfruta El Último Misionero en forma digital. Estás cansado de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza.
Hola, ¿qué tal, amigos? Te hablan los pastores Orlando y Evelyn Burgos y queremos invitarte a un nuevo programa que vamos a estar desarrollando todos los viernes a las 5 de la tarde. Familia del Sembrador Informa. Recuerda, por aquí por El Sembrador, todos los viernes a las 5 en vivo. Queremos informarte de todo el acontecer de la Familia del Sembrador en la obra misionera, en la obra evangelística y sobre todo en el trabajo social. Sí, va a ser un programa bien chévere, bien interesante, así que te invitamos que estés con nosotros a través del Sembrador 590 AM y de todas las plataformas digitales que tiene el Sembrador. Así que te invitamos, Familia del Sembrador Informa, viernes a las 5 de la tarde. Así que te esperamos. Por eso yo le... marca y tu sobra. Si está el balón de este lado, él marca, tú te tiras bien allá atrás. Si no, no sirve, amigo. Otra vez. ¡Juegue! ¡Ya! Hemos regresado para continuar hablando sobre la exposición, la conferencia que se realizó el día sábado, donde estuvieron Agustín Laje y Nicolás Márquez, especialistas argentinos sobre la ideología de género, en el auditorio Rosa Larco, el principal auditorio de la Decana de América, que estuvo con un lleno total, hasta muchas personas que se habían inscrito no pudieron ingresar porque el lugar estaba repleto, y bastante presencia de jóvenes que estuvieron también muy atentos a la exposición de Agustín Laje. A ver, del auditorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos habrán sido el 60% jóvenes entre 18 a 30 años, del cual que les habla también está en el rango, también en esas edades. Estuvieron también muy atentos y aplaudiendo en todo momento, agradeciendo también la presencia de estos conferencistas especialistas en este tema que se está volviendo como política de Estado en diferentes países, y también que la quieren aplicar y la están aplicando ya en el Perú. Vamos a ver partes de lo que ha sido esta conferencia, también de Agustín Laje, que empezó, y después el término fue de Nicolás Márquez. Vamos con el primer video, la parte 1 de esta conferencia, y también les voy a explicar al final del video cómo es y en qué consiste. Y así como les estuve mencionando, el que les habla pudo estar en esta conferencia, y esperemos que
a futuro se puedan organizar, y depende con ellos no, pero que se levanten otras personas que tengan esta voluntad, que tengan también este estudio tan a profundidad como ellos se han dedicado, incluso también escribiendo un libro, pues, ¿no? El libro de la nueva izquierda. Cómo la izquierda fue cambiando y ahora utilizando a estos grupos también para su propio provecho y darle la contra también y combatir la derecha. Pero como les estuve mencionando y explicando, ellos, o sea, el grupo de las feministas que piden a gritos el aborto, que sea, o sea, que se legalice en todos los países, ellos mencionan de que se debe vivir en un estado de tolerancia, los religiosos, y más que nada se enfocan a los cristianos. Ojo con eso, porque en los países musulmanes, en los países de Asia, y también países de África que tienen una amplia mayoría con el islamismo, o sea, musulmanes, ellos hasta penalizan ser homosexual, ser lesbiana, y lo penalizan, pero estos grupos feministas no están enfocados a estos países que tienen estas leyes y que hasta penalizan o hasta ponen multas si descubren y que hay una denuncia de que tal persona tiene prácticas homosexuales o prácticas lesbianas. Pero estos grupos feministas no se enfocan, y también cómo tratan a las mujeres en estos países, o sea, no se enfocan en el Asia ni en el África, sino están enfocadas en países donde hay más presencia cristiana. ¿Y por qué digo esto? En una parte de la conferencia, Agustín Laje mostró imágenes de cómo en España, y menciona España porque hay bastante presencia musulmana, los migrantes que ingresan de Marruecos. En España ahora hay varias mezquitas, y en las marchas que hay de las feministas también se han sumado de forma increíble, inaudito, se han sumado los musulmanes. Pero ¿y qué? Y usted, estimado revidente inteligente, se puede preguntar, ¿y qué de común tienen los musulmanes con las feministas, con los LGTB? Si en teoría no se llevan bien, además que los islamitas en países como Arabia hasta matan a los homosexuales. Pero ¿en qué tienen en común? ¿Por qué se unen? ¿Por qué marchan? ¿Cuál es el común? Combatir las iglesias, combatir el cristianismo, así como lo escucha. ¿Por qué digo esto? Porque en las marchas feministas, ellas han ido a hacer plantones frente a las iglesias, tanto católica, iglesia evangélica, hasta han tirado hasta fuego, así como lo escucha. Y tratar de decir fuera religiosos, y atacan a las personas que se oponen. Pero usted, estimado revidente y televidente, se preguntará, ¿y dónde están los policías? ¿Y dónde está la justicia? Y que debe haber, y como es un estado, es un país, tiene que haber el estado de derecho, o sea, y estado de respeto. Pero como Agustín Laje y Nicolás Márquez mencionaban los ejemplos de su país, o sea, Argentina, y Argentina es un país muy influyente a nivel mundial, influyente aquí en Sudamérica, y un país grande también en territorio, y también es un país que si bien es adelantado, desarrollado, así como otros países que han adoptado las políticas de género, país desarrollado, pero también en estas cosas lo han aceptado mucho. ¿En qué sentido? De que hay ley de identidad de género tanto en Argentina, en Colombia, en España, en Estados Unidos y tantos más. O sea, las personas se pueden autopercibir
autopercibir ser hombre o ser mujer en forma independiente a su sexo del cual nacieron. Pero el caso va de que ahí en Argentina, en las distintas ciudades, en Córdoba, en Tucumán, en Buenos Aires, en Mar del Plata, los grupos feministas cuando marchan están su punto final es ir a las iglesias a atacar, y esto es lo que ha estado pasando en Argentina. Por ejemplo, esto también sucede en España, donde ingresan pero como les dije, la justicia, ¿dónde está? O sea, ustedes preguntan, ¿dónde están los policías? Los policías en imágenes que mostraron el día sábado, se quedan mirando cómo atacan las feministas y no hacen nada. No hacen nada. ¿Por qué? Porque el gobierno ya adoptó estas políticas. Esto es terrible. Y esto es por eso que les animo una vez más que usted puede investigar más sobre este caso. De repente usted es muy alejado de temas sociales, pero como cristianos, y de repente usted no es cristiano, está escuchando por la AM o nos está viendo en Facebook o en nuestra página web, les invito a que puedan investigar más sobre estos temas que son terribles, porque ellas dicen ser tolerantes cuando son intolerantes totales. Y si alguien se opone a lo que ellos piensan, a lo que creen, a lo que insisten, a lo que obligan, entonces los LGTB y las feministas al toque le tildan de homofóbico, de ser machista y todos estos términos también de fanático. Y si se entera que uno es cristiana, entonces al toque dice, usted se deja ya por su religión, por el fanatismo religioso. Pero como les digo, o sea, ella se mete más que nada con la gente que es cristiana. Eso hay que tener también, hay que saber bien para argumentar el por qué la ideología de género es mala, por qué es negativa. ¿Y por qué? Porque ellas se meten con los cristianos, pues no se meten con los musulmanes. En España, como también explicó Agustín Laje en la conferencia, no van a las mezquitas de España o a las mezquitas que hay en Europa. No se van ahí a protestar de por qué tratan así a las mujeres, por qué son así, por qué los musulmanes tratan de lo peor a los homosexuales, por qué la penalización y de que por qué están en contra del aborto. No van a las mezquitas. Más que nada se meten con la iglesia insultando de curas violadores, pastores millonarios y todo, y además diciendo fanatismo religioso y que Dios no existe, y hay otros términos que mejor no pronuncio, mejor no lo digo, pero y eso que he dicho lo más suave, pero esa es la realidad que no se puede negar, esa es la realidad que está pasando, y como cristianos sabemos muy bien que estamos en los últimos tiempos y que estamos también a espera de la segunda venida de Jesucristo. Y esto, y como está en la Biblia, se va cumpliendo poco a poco. La palabra de Dios se va cumpliendo, y así se está dando. De repente acá en el Perú, hasta hace unos años no lo sentíamos, pero en Europa ya lo han estado viviendo. El mismo Estados Unidos ya lo han estado viviendo. El mismo Argentina ya lo ha estado viviendo. Y esto poco a poco lo han estado imitando. Pero en vez de que, por ejemplo, los medios de comunicación, hablamos de los seculares, sean críticos, sean críticos ante estas políticas de Estado, en vez de ser así, lo promocionan. Por ejemplo, ¿y en qué sentido? En los titulares, en la forma de redactar la información, y les hablo porque yo soy periodista licenciado, lo escriben de una forma asombrosa. O sea, wow, qué bueno. O sea, esta persona sí, ya ha salido del closet, o sea, liberada. A los niños también hay que enseñarles así el enfoque de género, ideología de género en las escuelas. ¿Por qué? Porque está bien, sí, otros países, y hasta escriben así, o sea, que otros países están adelantados, como Canadá, Estados Unidos, si bien es cierto, adelantados en la ciencia, pero en lo otro se han pervertido, se han corrompido, y también es una forma de corrupción, o sea, corrupción de género.
y así lo redactan. Y como se sabe también, los medios de comunicación, sí, el periodismo es el cuarto poder y tiene un poder de influencia en la gente que no investiga, que no sabe y que puede decir sí, que están a favor del enfoque de género porque es igualdad, pero no es así, porque así también comenzaron otros países en Europa, sobre todo en Europa nos enfocamos, por ejemplo, los países nórdicos como Suecia, como Noruega, Dinamarca y Finlandia, pero la realidad es muy distinta, o sea, es muy distinta. Y lo más terrible también de que estos grupos se dejan manejar por la izquierda, por los políticos de izquierda. Y esperemos que también, o sea, si bien es cierto, estamos en los últimos tiempos de que igual este tipo de cosas están sucediendo porque se está cumpliendo la vida, pero también debemos estar atentos y alertas. ¿En qué sentido? En saber bien, documentarnos bien en qué consiste, y también como medio de comunicación lo difundimos, lo cubrimos, y saber bien en qué consiste, cómo afecta y cómo dañan y cómo dañan a los menores de edad, que ellos pueden ser más manipulados, los confunden más. O sea, por ejemplo, si en los colegios, si un niño de 8 años, por A por B le gusta el color rojo, le gusta el color rosado, entonces ahí el maestro dice, sientes que te gusta así, tienes, de repente te gustan los hombres, así, cosas así increíbles, que parecen hasta mentira, o parece cosas de que, qué ilógico es esto, pero eso es lo que está pasando. En Inglaterra, por ejemplo, en las escuelas, y les estoy mencionando de la exposición de Agustín Laje, ojo con eso, en las escuelas también de Inglaterra, por ejemplo, una aula están 20 entre hombres y mujeres, o sea, 20 niños. Entonces, ahí en estas clases de educación sexual, que hace el Estado y los padres de familia, ustedes, pero los padres de familia están en contra. Claro, o sea, varios están en contra e incluso varios están a favor. Pero los que están en contra no pueden ni manifestarse que están en contra. ¿Por qué? Porque al toque de los municipios y los niños denuncian, mi padre no me envió al colegio porque está en contra de que me enseñen de esta manera. Entonces, ¿qué hace el municipio de Inglaterra? Va a tal hogar, a tal casa, los ubica y les quitan los hijos. Así como lo escuchan, les quitan los hijos porque según ellos, en una idea demasiada extrema, errada, mencionan que están haciendo un daño al menor que no que no puede sentir liberación, que no puede ser liberado. Así como lo escucha, así lo toman en Inglaterra, en Alemania, en España, en Francia y así en diversos países de Europa. Pero la parte de Europa que está para el lado de Asia, o sea, como Grecia también más o menos, pero países como Rumania, Eslovenia, como Croacia, Polonia, Inglaterra, son los que han estado rechazando poco a poco este tipo de políticas. Pero es terrible, la verdad. Y bueno, como ya les he resumido en qué ha consistido más que nada la conferencia, vamos a estar también atentos aquí en los programas, porque este tipo de cosas están enseñando en el currículo escolar, donde en el Perú, donde están confundiendo a los menores, pero aquí justo es uno de los países, como también mencionó Agustín Laje, que más ha puesto oposición, y el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas ha ido creciendo. Y así como Con Mis Hijos No Te Metas, hay otros colectivos como Padres en Acción, Movimiento Vida y Familia, que han estado difundiendo mediante redes, ya que los medios de comunicación, o sea, los canales de televisión, están demasiado parcializados para lo negativo. Entonces han estado convocando diversas marchas, y así el gobierno y la gente pueda conocer el verdadero clamor que es del Perú en rechazar todas estas ideologías de género. Vamos concluyendo, ya que estamos ya en la hora, siendo la hora en todo el país 12:56 del mediodía. Es justo y necesario hablar de estos temas. Sé que hay otros temas políticos que hay, pero tenemos que darle este tiempo, y en sí es un tema bastante largo, un tema que podemos abordar más tiempo,
Pero les he dicho en forma resumida también a animarles una vez más que usted pueda investigar y comprobar bien las informaciones y pueda conocer la verdad sobre todo esto. Vamos ya concluyendo y la última noticia, bueno, un poquito del bloque deportivo que a ver, Perú empató el día viernes a 1, ganó a Paraguay 1-0 y el día de mañana a las 8 jugamos ante El Salvador. Esperemos que la blanquirroja pueda ganar, podamos celebrar un triunfo peruano mañana a las 8 de la noche. Les habló para ustedes el periodista Jaime Mérez Padilla para Radio Sembrador 590M, La Voz en tu Ciudad.